¿Dónde estaba Adán? Fue cuando Dios le dijo, Adán, ¿dónde estás? Fue el primer llamado a la redención, el primer llamado al amor y el llamado al arrepentimiento. Somos los Adanes que necesitamos responder al llamado de Dios. Y yo. Créeme que Dios nos pregunta a todos y cada uno de nosotros hoy, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras hoy? Y podríamos decir, tú, donde estoy en la iglesia. Pero pensemos espiritualmente. ¿Dónde estás situado? ¿En qué lugar espiritual estás parado hoy? Y creo que Dios nos está preguntando a todos y cada uno de nosotros hoy. Y nos está pidiendo que pensemos en dónde estamos en este momento. ¿Dónde se supone que debo estar? Y necesitamos hacernos la pregunta, ¿estoy donde se supone que debo estar? ¿Estoy donde Dios quiere que esté? Soy capaz de decir, Dios, donde tú quieras que vaya, mándame. Aquí estoy, Señor. Así que hoy pensemos en donde estaba Adán, donde estaba el jardín del Edén, qué significa el jardín del Edén y en dónde terminó él. Y mientras pensamos en eso, pensemos de verdad en dónde estoy yo, en dónde estás tú hoy. Y he basado este estudio y sermón en los sermones del pastor fundador, el reverendo Abraham Park, en el contenido de sus libros y también en los trabajos de otros estudiosos bíblicos, principalmente el doctor John Walton, Gregory Beale y Gordon Venham. La Biblia fue escrita, creo que también mencioné esto la semana pasada. La Biblia fue escrita para nosotros, para nuestra salvación y expiación y para nuestra redención. Se les dio a los israelitas cuando estaban en el desierto. Después de que fueron salvados o sacados de Egipto de la esclavitud. Así que estas personas eran esclavas en Egipto. Y fueron llevados al desierto y se preguntaban, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Cuál es nuestra meta? ¿Quiénes somos? ¿Quién es este Dios? Porque ellos solían servir a muchos dioses en Egipto. ¿Cuál es este Dios que nos está guiando, supuestamente, sin una imagen? Sabes, en Egipto, cada dios tenía algún tipo de imagen o algún lugar al que podían acudir. Pero este Dios tiene, sin imagen, sin fuente. Él solo habla a través de Moisés y Aarón, dándoles instrucciones sobre a dónde deben ir. Y a ellos, Dios les dio este Génesis. Los primeros 5 libros, el Pentateuco, la Torá, la ley, a través de Moisés. Así que necesitamos pensar por qué Dios le dio esta Biblia a su pueblo. Y tenemos que entender eso. Esta Biblia fue dada a los antiguos israelitas que acababan de salir del antiguo Egipto, quienes estaban influenciados por la cultura mesopotámica antigua en su idioma. Cuando aprendemos un idioma, aprendemos su cultura. El idioma contiene cultura. Y por lo tanto, cuando intentamos traducir de un idioma a otro, necesitamos aprender, el traductor o intérprete necesita aprender a transmitir eso con el mismo impacto de acuerdo a la cultura de destino. Así que se necesita traducir la cultura de una a otra. El idioma asume una cultura, opera en una cultura, sirve a una cultura. Y está diseñado para comunicar dentro de un marco cultural. Por ejemplo, pensemos en una palabra, belleza. La palabra belleza se puede traducir, interpretar y entender de muchas maneras diferentes, dependiendo de la cultura, dependiendo de en qué época vivas, dependiendo de quién seas, tu trasfondo, lo que tú consideres bello. Cierto. ¿Cuántas personas están sentadas aquí? 50 personas. Probablemente tengamos 50 versiones diferentes de lo que significa belleza.
Aunque todos somos de la misma época ahora, probablemente con antecedentes similares porque vivimos en el mismo país aquí, aún así, cada quien tiene una definición y un entendimiento ligeramente diferente de lo que es y significa la palabra belleza, ¿verdad? De la misma manera, en la Biblia, todo lo que está escrito ahí está diseñado para esa cultura durante ese periodo de tiempo. Y por lo tanto, sería difícil y erróneo tratar de aplicar exactamente lo que dice al pie de la letra a nuestra cultura, nuestra educación, nuestro trasfondo, nuestra tecnología. ¿Siguen despiertos? Así que vamos a entrar en algunos temas. Discusiones astronómicas, discusiones filosóficas. Así que oro para que puedan mantenerse despiertos. Espero que hayan tomado café esta mañana. Primero, para que podamos entender dónde estaba Adán, necesitamos pensar en este primer punto. ¿Cuáles son las ideas culturales detrás de Génesis capítulo 1? Es decir, necesitamos verlo desde al menos dos perspectivas diferentes. ¿Por qué Dios le dio el relato de Génesis capítulo 1 a los israelitas en el desierto? ¿Y cómo lo entendieron los israelitas? ¿Cómo lo veían ellos? ¿Estaba Dios tratando de darles una actualización en su comprensión de la ciencia y la cosmología, comenzando el estudio del origen? ¿Estaba Dios tratando de enseñarles y educarlos sobre cómo es el orden astronómico, dónde está el Sol, cuál es la relación de la Tierra con el Sol, las órbitas, la galaxia, el universo? ¿Eso es lo que Dios está tratando de hacer? ¿Está Dios tratando de, más bien, hablar sobre la historia? ¿Cuánto tiempo ha existido la Tierra? ¿Cuándo fue la creación? Todo eso. Si hubo dinosaurios o no. Mira su comprensión del cosmos. Ellos no sabían que las estrellas eran soles. ¿Sabías que las estrellas son soles? No. Mira, tal vez no eres tan diferente de ellos. Las estrellas son como soles, ¿verdad? Dale la vuelta. Nuestro Sol es una de las estrellas. La Tierra no es una estrella. Es solo un planeta que está orbitando alrededor del Sol, ¿verdad? Ellos no sabían que el Sol estaba mucho más lejos que la Luna. Ellos no sabían que la Tierra era redonda y que giraba alrededor del Sol. Ellos no sabían que la Luna estaba más lejos que los pájaros volando en el cielo. Su concepto del cielo no era una atmósfera vaporosa, sino que pensaban que era algo duro. Algo que lo cubría, ¿ok? Como una especie de placa de bronce. Ellos pensaban que la expansión era ese cielo que veían. Pero es duro, lo suficientemente duro como para sostener las residencias de los dioses por encima de la atmósfera, lo suficientemente duro como para evitar que las aguas de arriba caigan. Ese era su concepto del cielo. Entonces, ¿estaba Dios tratando de reeducarlos y actualizar su entendimiento de cómo era el cielo, de cómo es la tierra en Génesis capítulo 1? No lo creo. Porque los relatos de la creación en 6 días en Génesis capítulo 1 no siguen. El entendimiento de astronomía y cosmología que nosotros tenemos. Sin embargo, algunos cristianos se acercan a este texto e intentan aplicarlo al entendimiento científico moderno y eso causa problemas. El problema con este enfoque es que no solo no encaja, sino que puede dar una perspectiva equivocada, un propósito equivocado al leer la Biblia y un entendimiento erróneo de la intención de Dios al darnos la Biblia. Así que esa es la idea detrás de Génesis capítulo 1.
Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Creo que todos ya deberíamos entenderlo por los estudios bíblicos, los sermones y la serie de la historia de la redención. La razón por la que Dios le dio la Biblia a su pueblo y a nosotros es para la voluntad redentora y el propósito soteriológico, la salvación, el propósito de la salvación. A los israelitas que están vagando en el desierto, preguntándose quién es este Dios, Dios se les está presentando a través de Génesis capítulo 1 y a lo largo de todo el camino. Dios les está mostrando por qué necesitan caminar en el desierto, por qué tenían que salir de Egipto, hacia dónde van, qué propósito tienen como pueblo de Dios. Eso es lo que ellos necesitan entender. Eso es lo que nosotros necesitamos entender al leer Génesis capítulo 1. Entonces, segundo punto, ¿qué significa que algo exista? ¿Qué significa que algo exista? Podemos pensar en la existencia de Dios, la existencia de la creación de Dios y la existencia de Adán en el jardín del Edén. Para poder entender dónde estaba Adán, necesitamos comprender el concepto correcto de existencia. Puede que suene un poco filosófico esta vez, pero necesitamos reflexionar sobre esto. Así, por ejemplo, ¿qué es esto? Esta es una taza. ¿Esto existe? Sí, me siento como un profesor de ciencias. ¿Cómo lo sabes? ¿Por qué dices que sí? Verás. ¿Lo oyes? Cuando hago esto, me duele el dedo. Esto hace un sonido, así que debe ser sólido, ¿verdad? Lo sientes y crees que lo toqué. Así que siente, mira, toca y luego, ¿de qué color es esto? ¿Todos están de acuerdo en que esto es blanco? Para mí, esto es azul. Mira ahora. Si no estoy de acuerdo y digo que esto es azul, ahora empiezas a cuestionar la existencia misma de esta taza. ¿Esto es lo que yo percibo? Eso es lo correcto. Pero si digo, sí, estoy de acuerdo, es azul, no es azul, es blanco, entonces no tendrás ninguna duda. Estamos de acuerdo. Podemos estar bastante seguros. Ahora, ¿qué acabo de hacer? Esto solo prueba que basamos nuestro concepto de existencia en lo material, en nuestros sentidos. Tiene que ser comprobado por al menos 5 sentidos, o por lo menos 2 de nuestros sentidos, para que exista. Así que para que creamos que el sol existe allá arriba en el cielo, ¿cómo lo sabemos? Ahora tenemos la tecnología. Tenemos las imágenes y fotos, el telescopio Hubble, y escuché recientemente. Inventaron o crearon un telescopio mucho más potente que el telescopio Hubble, y así sucesivamente. Tiene que probarse, tiene que ser comprobado a través de los sentidos, todo basado en lo material. Sin embargo, en el mundo antiguo, no siempre es la prueba material la que demuestra la existencia. Pensemos en otro ejemplo. Ejemplo de un negocio. ¿Cómo pruebas la existencia de un negocio, de una corporación? Tienes que revisar el ROC, el ROC, ya sabes, ver si se registraron y presentaron los papeles ante el gobierno, ¿verdad? Hicieron todo el papeleo. ¿Qué más? ¿Eso significa que el negocio existe? Depende. Entonces encuentras la dirección, vas ahí, ¿verdad? Tiene el lepero. Pero intentas comprar fideos ahí. Es una tienda de fideos, ¿verdad? Pero sin fideos no hay dueño. No está funcionando. Entonces, ¿qué dices? Desde la perspectiva del cliente, ¿existe o no existe ese negocio? Eso no está sucediendo. ¿Cómo definimos la existencia de la empresa? Dependiendo de su actividad. La presencia física podría estar allí.
El archivo físico podría estar allí. Pero para crear un negocio, tienes que pasar por el proceso de no necesariamente estás fabricando, no estás horneando porcelana o arcilla. No estás haciendo algo material. Es más bien un proceso. Lo defines por su función y lo que produce. Es como un sistema. Cuando creas, cuando haces un sistema, no estás haciendo algo material. Estás poniendo las cosas en orden. Y muchos estudiosos creen que la historia de la creación, por favor no me malinterpreten, lo digo desde el principio. No estamos descartando, ni negando el hecho de que Dios creó el mundo material, también todo el universo. ¿Tú crees eso? ¿Verdad? Dios creó todo. Sin embargo, la razón por la que estamos hablando del propósito de este relato de la Biblia realmente es para contarnos los detalles y el diario de lo que Dios creó físicamente. ¿O hay un propósito diferente al darnos esta Biblia, verdad? Entonces, al ver el orden de la creación, antes de llegar al orden de la creación, la existencia. Así que entiendes que esa es existencia. La existencia del orden de Dios, el sistema. Cuando Dios dijo, Dios creó, y dijo, es bueno, ¿qué significa eso? ¿Se ve bien? Lo hice bien. ¿O está en el orden que él quería ver? Podemos hablar desde una perspectiva ontológica, epistemológica. ¿Entiendes ontología, epistemología? Creo que ya compartí esto antes, pero no te culpo si no te acuerdas. ¿Por qué? ¿Eso es inglés? La ontología trata sobre el ser, la existencia real. La epistemología es lo que percibimos, lo que entendemos, cómo entendemos. ¿Cómo entiendes que este cubo realmente existe? Esta es tu perspectiva, ¿verdad? No voy a entrar en detalles. Pero para los israelitas en el desierto, Dios estaba tratando de probar algo. La creación material, el origen material de las cosas, o cuál es el mensaje que Dios quería darles. Dios escribió estos relatos. Si no son para probar la ciencia o hablar solo sobre la existencia material, si no son para contarnos el relato del inicio de las cosas materialmente, y si no es simplemente para decirnos cuándo y cómo ocurrió la creación material, ¿hay algo más que Dios quería decirnos a través de estos relatos? En el mundo antiguo, lo más crucial y significativo para su comprensión de la existencia era la manera en que las diferentes partes del cosmos funcionaban. En el mundo antiguo, creían que detrás de todo existía un Dios. Dios detrás del sol, Dios detrás de las estrellas, Dios que controlaba los ríos, Dios que producía las cosechas. Su interés radicaba entonces en saber que Dios está detrás de todo esto. ¿Cuál Dios? Esa es la mentalidad de los egipcios y mesopotámicos. Así que los israelitas que salieron, a ellos Dios les estaba diciendo que solo hay un Dios que está detrás de todo eso. ¿Quién es ese? Yahvé. Y que Dios te está guiando ahora mismo. Y que Dios quiere ser tu rey en el nuevo lugar. ¿Cómo podemos saber esto? Hay textos antiguos del cercano Oriente y también la Biblia. No voy a perder mucho tiempo intentando demostrarlo, esperando y creyendo que lo entiendes. Así que pasaremos al siguiente punto, el tercer punto. ¿Cuál es su comprensión de la creación? ¿Qué significa crear? Dios creó.
Dios plantó el jardín, Dios creó todo el universo, y luego Dios creó a Adán y lo puso en el jardín del Edén. Ahí es donde estaba, y esa es la respuesta. Pero la palabra para crear en Génesis 1, versículo 1, es bara, creación bara. La conocemos como creación ex nihilo, es decir, creada de la nada. No había nada y fue creado. Pero ¿qué significa exactamente en este contexto? Si la existencia se define en términos materiales, crear debe ser una creación de formas materiales. ¿Esto es demasiado difícil? Si la existencia solo se define por lo material, entonces la creación debe ser hacer esta cosa material. Si la existencia se define por la función, crear es una actividad que da función. Si la existencia se define por la redención, entonces la creación es una actividad redentora. Por eso hablamos sobre la definición de existencia, porque según nuestro entendimiento de la existencia, nuestra comprensión de la creación va a cambiar. Así que la evidencia del Antiguo Testamento, así como de los textos del Antiguo Cercano Oriente, sugiere que el relato de la creación no es solo una creación material. Creemos que Dios, y Dios sí creó todo el universo. Pero el relato no habla de manera exhaustiva sobre todo lo que Dios creó. Mira el capítulo de Génesis. 1. Los 6 días de la creación no incluyen tantas cosas. ¿Estás de acuerdo? Tampoco está en el orden lógico. En el primer día, Génesis, capítulo 1, versículo 3, Dios creó la luz. Pero luego, en el cuarto día, Dios creó el sol. Entonces, ¿de dónde vino la luz? El primer día viene de... Dios creó la electricidad primero. No me parece. Y luego, más adelante, a través de Juan, Dios dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era la luz de la humanidad. No está hablando de la luz del sol, la luz natural, la luz de la luna o la luz eléctrica. Así que da una nueva definición de lo que es la luz. Y si puedes recurrir a Génesis 1, versículo 2, que dice, mira, el primer día de la creación comenzó en Génesis 1, versículo 3. Eso es lo primero que Dios creó, según este relato. Dios dijo que se haga la luz antes de que hubiera cualquier otra cosa. Pero entonces, en Génesis 1, versículo 2, justo antes de eso, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? La tierra estaba desordenada. Así que antes del primer día de la creación, la tierra existía, ¿verdad? Mira, el orden no tiene lógica para nosotros si lo vemos como un relato de creación material. La tierra estaba desordenada, vacía y oscura, ¿cierto? Por supuesto, Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ok, ¿eso significa que Dios creó los cielos y la tierra y luego creó el sol mucho después? Incluso eso no tiene sentido, ¿verdad? Creo que me estoy metiendo más y más en mi propio problema y lío aquí. Entonces, el propósito redentor, histórico y soteriológico de la Biblia nos habla del orden, la función y el estado espiritual que Dios consideró bueno. Ese es el relato de Génesis capítulo 1. El orden, el estado, la función de todos los seres. Y el estado espiritual que Dios consideró bueno.
y por lo tanto nos muestra la imagen original. Y el estado al que nosotros, tú y yo, tenemos que regresar, ser redimidos a través de la obra de salvación y redención. Así que nos está mostrando dónde deberíamos estar. Y ese lugar se llama el Jardín del Edén. Eso fue, hasta aquí, la introducción. Así que entendemos que era el Jardín del Edén. Ahora, en cuarto lugar, pensemos en el Jardín del Edén. Ahí es donde estaba Adán. ¿En qué piensas cuando escuchas la palabra jardín? Yo pienso en el patio trasero de mi mamá, con unas cuantas hileras de surcos con, ya sabes, tomates cherry, pepinos. ¿Sabes? ¿Eso es lo que piensas cuando escuchas jardín? Mira, este jardín no es solo una tierra de cultivo mesopotámica de la que Dios está hablando, donde Dios puso a Adán para que hiciera un poco de siembra y cosecha, sino que es un santuario arquetípico. Es un santuario. Es cada idioma, cada. Cada descripción del jardín del Edén nos dice que esto es un templo, es un santuario, es un tabernáculo, es un lugar donde habita Dios y también donde habita el hombre con el propósito de adorar a Dios. Así que pensemos en algunos aspectos de este jardín. Primero, así como el templo era el lugar de la presencia única de Dios, experimentada por los sacerdotes en el Antiguo Testamento, así también el Edén era el lugar donde Dios caminaba con Adán. Adán y Eva sentían la presencia. No solo la sentían, la veían y experimentaban la presencia de Dios. Y en Génesis capítulo 3, versículo 8, dice que Dios estaba caminando en el jardín. Esa palabra, caminar, es alak en la forma hipil. Significa caminar de un lado a otro. Él seguía caminando allí. Y sabemos que esa palabra se usa cuando dice que Enoch caminó con Dios. No es solo una vez, ya sabes, como caminar por la calle. Es una forma de vida. Está hablando sobre el estilo de vida. Él caminaba con Dios. Él hizo que siempre estuviera con Dios todos los días de su vida. Así que la presencia de Dios está ahí. Dios vive ahí. Eso es lo que significa. Y esta palabra se usa en el Antiguo Testamento cuando habla de la presencia de Dios en el templo. Levítico 26:12, Deuteronomio 23:14, 2 Samuel 7:6-7, Ezequiel 28:14. Cuando dice la presencia de Dios, habla de la presencia de Dios ahí y usa la palabra que él estaba caminando ahí. ¿Dónde? En el tabernáculo y en el templo. En segundo lugar, Adán es representado como un sacerdote con respecto a la tarea que se le dio. Y he compartido esto varias veces. Las palabras que leemos en Génesis, capítulo 2, versículo 15, Dios lo puso en el jardín para hacer dos cosas. En inglés, mi versión dice cultivar y guardar. Significa trabajar y guardar o proteger. Abad y chamar. Y especialmente cuando estas dos palabras se usan juntas, a veces no se usan juntas y significan lo mismo. Pero especialmente cuando se usan juntas en el Antiguo Testamento, casi siempre es en relación a lo que los sacerdotes debían hacer en el templo y el tabernáculo. Como referencia, Números capítulo 3, versículos 7 y 8. Números capítulo 8, versículos 25 y 26. Números capítulo 18, versículos 5 y 6. 1 Crónicas 23, versículo 32. Ezequiel 44, versículo 14, también como referencia, Ezequiel 28, versículo 13.
Habla de cómo Adán era como un sacerdote vestido con la vestidura sacerdotal. Así que lo que los sacerdotes hacían dentro del templo y en el tabernáculo, como solían llamarlo, rectan igual a 0.5 s barra diagonal, era servir al Señor. Esa palabra, servir, es mala. Y debían conservarse, asegurarse de mantenerlos. Todo en el templo está bien conservado. Y en el lugar donde Dios quiere que estén, en un estado donde Dios quiere verlos. Y eso es para chamar. Y eso es una tarea que se nos ha dado, servirle y asegurarnos de que todo esté en orden espiritual y físicamente. En tercer lugar, estaban los querubines o querubines puestos en el jardín para custodiar el árbol de la vida. En el templo se puede ver el bordado con el diseño de los querubines en el velo y también los querubines, gracias. Dos querubines enfrentados uno al otro sobre el arca del pacto. En lo más profundo, en el centro, en el lugar más importante. Éxodo, capítulo 25, versículos 18 al 22. En el tabernáculo y el templo de Israel, e incluso en el templo de Ezequiel, vemos tallados en madera. Vemos el candelabro con forma de árbol de almendro. Vemos la vara florecida de Aarón como un árbol. Y vemos diseños de palmeras. Todo esto le da al templo un ambiente como de jardín. El templo era el jardín. Era una representación del jardín original. Primera de Reyes 6, 18, 29, 32, 35. Primera de Reyes 7, 18, 20. Y luego Ezequiel se refiere al Edén como el jardín de Dios. Y después dice, es el monte santo de Dios. Y también me alude como si contuviera santuarios. Así que Ezequiel dice que el jardín del Edén era un monte santo de Dios. ¿Dónde estaba el templo de Ezequiel? En el monte santo de Dios. Y dice que tenía santuarios adentro. Así como la entrada al templo y al tabernáculo estaban en el lado este, vemos en Génesis 3:24 que la entrada al jardín del Edén también estaba en el lado este. Séptimo, así como un río fluía desde el jardín del Edén, también un río fluye desde el templo de Ezequiel y también desde la Nueva Jerusalén. Las tres partes del templo, lo mismo, igual. Y, por último, así como el clímax y propósito de la creación fue el descanso. Los 6 días de la creación y el séptimo día, cuando Dios terminó la creación, descansó. Así que el propósito final y el resultado de crear el templo del jardín fue el descanso. El propósito principal y la meta y objetivo último del templo, no lo sé. Era la ofrenda del sábado, el descanso sabático. Así que tanto el jardín del Edén como el templo, el propósito es el descanso. Hay dos palabras hebreas que significan descanso. La primera es Sabbat, que pronunciamos como sábado. La segunda es Noach, que pronunciamos como Noé. Según la comprensión judía, Sabbat es transición, como un vehículo, un medio. La meta final es Noé. Es el propósito. Así que Dios les dice a los israelitas, cuando estaban luchando contra los cananeos para conquistar la tierra, cuando estaban peleando contra los enemigos, Dios les promete, les daré descanso de sus enemigos. ¿Qué palabra crees que usa Dios para decir eso? Les daré descanso de sus enemigos. Sabbat o Noé. Él dice, les daré noche de los enemigos.
Eso no significa, ok, vas a derrotar a los enemigos. Y vas a echarte una siesta, vas a dormir bien, puedes irte de vacaciones, puedes tomarte un descanso. Eso no significa eso. No significa que el enemigo, los invasores, son derrotados por Dios. A través del proceso de Sabbat se da Nuach. Y ese estado de Nuach es el disfrute de la paz de Dios, Salom. Y la palabra Salom se puede traducir y definir como que el Señor ha roto y destruido a todos los enemigos. Así que es un estado en el que el Señor Dios está sentado en su trono, gobernando sobre su reino, su dominio, sin ninguna invasión enemiga. Eso es lo que se llama descanso. Y eso es por lo que Lamec estaba orando cuando le puso a su hijo el nombre de Noé. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 12, versículo 10, Dios dice, yo les daré descanso de sus enemigos. Josué capítulo 1. Versículo 13, Josué 21, 44, 2 Samuel 7, 1, 1 Reyes 5, 4. Él está diciendo, se está refiriendo a alcanzar un estado de orden de acuerdo a la voluntad de Dios y cosas así. El descanso es la meta para todos nosotros. Ese es el tipo de descanso que estamos buscando. Y ese descanso significa, Dios hará de ese lugar su residencia y establecerá su trono allí y se sentará en ese trono y estará bajo su reinado. Salmo 132, versículos 7 y 8. Dice que el templo identifica el templo tanto como el lugar de morada de Dios como su lugar de descanso. El Salmo 132, versículo 14, continúa identificando este lugar de descanso como el lugar donde Él se siente entronizado. Así que el lugar de morada de Dios, el lugar de descanso de Dios y el trono de Dios. ¿Siguen despiertos? ¿Entienden? Y luego, después de que Ezequiel da el relato del templo, la descripción del templo, en medio de esa descripción del templo. Desde el capítulo 40 hasta el 48, él dice, en el capítulo 43, versículo 7, dice, Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar para las plantas de mis pies. Aquí es donde viviré entre los israelitas para siempre. Es su lugar de morada, es su trono, es su lugar de descanso. El templo. Sinceramente oro para que la iglesiación se convierta en ese lugar de Noé, que sus hogares sean el lugar donde Dios descanse, donde Dios sea entronizado y donde Dios haga su morada. Entonces, ¿cuál era la tarea de Adán? Dios le dijo a Adán, multiplícate y somete, domina. ¿Qué significa eso? Expande los límites, que estén bajo el dominio de Dios, mientras Dios se sienta en el trono. Ese era el trabajo de Adán. Él se suponía que debía someterlos, pero ¿qué pasó? Él fue sometido. Se suponía que debía expandir el reino de Dios, pero ahora, después de la caída, estaba expandiendo el reino del pecado. Y ahí Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué fronteras, a qué límites perteneces? ¿A cuáles perteneces? Así que, como último punto, pensemos en el lugar de Adán después de la caída. ¿Dónde estaba Adán después de rechazar la palabra de Dios? La dirección de Adán había cambiado. Su dirección era el jardín del Edén. Su dirección había cambiado. ¿Estás listo para anotar la nueva dirección? La dirección de Adán. Él tenía dos direcciones. Te voy a dar una. Romanos, capítulo 1, versículos 20 al 27. Te lo voy a leer rápido.
aunque ya lo hemos leído varias veces el año pasado. Y lo voy a leer. Pensemos realmente en lo que pasó y cómo se movió. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y su naturaleza divina se han visto claramente, siendo entendidos por medio de lo que ha sido hecho, de modo que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se volvieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de corruptible. Hombres, y de aves, y de animales de cuatro patas, y de reptiles. Cambiaron su imagen, cambiaron su identidad. Por eso, Dios los entregó en los deseos de sus corazones a la impureza, para que deshonraran sus cuerpos entre ellos. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por esta razón, Dios los entregó a pasiones degradantes, pues sus mujeres cambiaron la función natural por la que es antinatural. Y de la misma manera, también los hombres dejaron la función natural de la mujer y se encendieron en su deseo unos con otros, hombres con hombres cometiendo actos indecentes y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Cuál es el resultado? Resultado: cosas antinaturales. Resultado: desobediencia, idolatría y adulterio. Segunda carta, 2 Corintios, capítulo 12, versículos 20 y 21. Porque temo que quizá cuando vaya, los encuentre no como yo quisiera, y que yo sea hallado por ustedes no como ustedes quisieran. Que quizá haya contiendas, celos, enojos, disputas, calumnias, chismes, arrogancia, desórdenes. Y más adelante dice, y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Levanta la mano si no tienes ninguno de estos. ¿Puedes levantar la mano si no tienes ni la mitad de estos? Esta es nuestra dirección del Corán. Aquí es donde estamos. ¿Estás orgulloso de eso? Podemos decir, aquí estoy, Señor, cuando el Señor pregunta, ¿dónde estás? Se nos dan los títulos de ancianos, pastor, mayor, diácono. Aparte de todos esos títulos, somos hijos de Dios, cristianos, creyentes en Dios, que decimos que hemos dedicado nuestra vida a Dios. Si me permites pedirte que hagas esto, te voy a dar 5 segundos para pensarlo. No te va a tomar mucho tiempo, espero, tal vez, no te va a tomar mucho tiempo. Tómate 5 segundos para pensar en la última vez que... ¿Hiciste alguna de estas cosas? La última vez que te quejaste, murmuraste o criticaste. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cuándo fue la última vez? El año pasado. Antes de que empezara el año 2022, ¿verdad? ¿O fue esta mañana? ¿Ayer? ¿Cuándo fue la última vez que cometimos un pecado? ¿Cuándo fue la última vez que chismeamos? ¿Cuándo chismeamos? ¿Cómo chismeamos? No decimos, estoy chismeando. Listos, ya. Decimos, estoy muy preocupado por esta persona. Estoy muy preocupado por esta iglesia. Estoy muy preocupado por este país y lo que están haciendo. Y como estamos preocupados, no solo se lo contamos a una persona, se lo contamos a todos los que nos encontramos porque estamos muy preocupados. Y eso les preocupa a ellos, los que escuchan. Y ellos también se preocuparán, y se preocuparán por esa persona o por ese grupo. Y entonces irán y se lo contarán a todos los que quieren sobre su preocupación. ¿Y en qué se convierte eso? Eso se llama chisme. ¿En qué desde mi preocupación? Pero mezclado con, bajo el título de preocupación, estoy preocupado, me importa esa persona. ¿Qué se le agrega? Estos son los ingredientes. Contienda, celos, mal genio, disputas, calumnias, arrogancia, disturbios. Estoy preocupado porque soy mejor que él. Al menos yo no estoy haciendo eso.
No dejemos que esas preocupaciones nos lleven por la espiral de este pecado. ¿Cuándo fue la última vez que no estuvimos en el lugar correcto? ¿Cuándo estaba haciendo esa queja o comentario de descontento sobre alguien, sobre el país, sobre la iglesia? ¿Dónde estaba yo? ¿Dónde estabas tú cuando decías eso? ¿Estaba yo en el lugar de un pastor? ¿Estaba yo en el lugar de un hijo de Dios, un cristiano? ¿O estaba yo en el lugar equivocado espiritualmente? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estabas tú? Voy a terminar, aunque un poco tarde. Voy a terminar con un testimonio que escuché ayer. Pero realmente pensemos en dónde estamos hoy. ¿Dónde estamos? Y eso se define por lo que decimos y lo que hacemos, cómo percibimos las cosas. ¿Dónde estás, Adán? Dios no solo está preguntando y cuestionando. No es porque Él no sepa. Él nos está diciendo, despierta. Date cuenta de dónde necesitas estar. Cuando estás en otro lugar durante el servicio de adoración, tenemos que aprender a preguntarnos, ¿dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde se supone que debo estar? El testimonio. Un joven, doctor, médico. Tiene hijos pequeños, se casó y se convirtió en cirujano en el hospital de la Universidad Nacional de Seúl. Es algo así como, no aquí, ¿verdad? El mejor, prácticamente el mejor hospital de Corea. Él era cirujano. Su especialidad era trasplante de hígado. Pero durante su residencia y sus estudios recibió la gracia divina, acogió a Cristo en su corazón y le dedicó su vida. No fue tan fácil, porque, ya sabes, no todos los cirujanos son cristianos y sus vidas privadas no son tan, ya sabes, puras, así que, dice él creía que Dios quería que él entrara a ese departamento. Y después, mientras oraba y adoraba, sintió que el Señor le hablaba a su corazón, que necesitaba convertirse en misionero, un misionero médico. Y él se preguntaba, tal vez solo es cosa mía. Pero luego su esposa se le acercó y le dijo, en mi oración, sentí que Dios nos está guiando a convertirnos en misioneros. Así que empezaron a orar durante varios meses. Dios, si quieres que seamos misioneros, dinos a dónde debemos ir. Y entonces encontraron una oportunidad en Etiopía. Así que se fueron a Etiopía y se dieron cuenta de que no había suficiente electricidad. La electricidad se corta sin previo aviso durante el día. Sin planearlo o por, ya sabes, un tiempo incierto, y luego el agua también se corta de vez en cuando. Y ese, ya sabes, médico, el mejor hospital de Corea era donde él estaba. Él pudo haber tenido su futuro asegurado, pudo haber vivido una vida muy cómoda, una vida lujosa, si así lo hubiera querido. Y pudo haber hecho la obra de Dios ahí mismo. Pero de alguna manera, Dios lo llevó a Etiopía, donde no le pagan. Está haciendo trabajo misionero y se contagia de malaria, un caso severo de malaria. Casi muere, pero sobrevive. Y después de un par de años, le diagnostican otra cosa llamada enfermedad de Parkinson. Él dijo que sentía como si el cielo se le viniera abajo. Él y su esposa lloraron muchos días. Sus padres y otros familiares les preguntaban, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué fuiste allá? Ese no es tu lugar. Tu lugar es aquí, de regreso en Corea. ¿Qué estás haciendo? Te enfermaste, probablemente porque fuiste allá.
Así que él también le preguntó a Dios muchas veces, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Dios, ¿acaso no estaba tratando de servirte? Dejé todo y me fui a Etiopía. Pasé por todo ese sufrimiento. Pude haber puesto a mis hijos en la mejor escuela de Corea, pero ahora no están recibiendo una buena educación. Pero aún así, fuimos allá. ¿Y Dios, qué es esto? ¿Hice algo mal? Estoy en el lugar equivocado. Así que pasó meses, clamando a Dios, llorando y llorando. Y un día fue a un parque durante el día. Estaba orando a Dios. Y empezó a caer un aguacero. Y él quiso intentar regresar a casa, pero no pudo. Y encontró un árbol enorme. Y se metió debajo y encontró refugio. Y ahí estaba, orando de nuevo entre lágrimas. Y entonces sintió como si el Señor le dijera, no tienes que irte a casa solo porque está lloviendo. El aguacero, la lluvia, va a pasar. Entonces se dio cuenta de que no se trataba solo de esta lluvia. Este sufrimiento va a pasar. Solo porque hay sufrimiento, solo porque estoy pasando por esta enfermedad, no significa que tenga que regresar a Corea. Pero entonces dijo, pero Señor, este vaso está roto. Por la enfermedad de Parkinson, ya no puedo hacer cirugías. Ya no puedo funcionar. Con mis habilidades ya no puedo. Este vaso está roto. No puedo llevar nada para ti. No puedo hacer nada para ti. Este no es mi lugar. Y luego recibió la respuesta otro día. Cuando estaba en la iglesia, alguien estaba dando una ofrenda, una alabanza. Y aquella persona que estaba haciendo la ofrenda de alabanza dijo una cosa antes. Ella empezó a cantar. Ella dijo, nuestra ofrenda es como las dos pequeñas monedas que dio una viuda. No es lo que podemos dar. Se trata de que nos entregamos al Señor. Y allí estaba él llorando en el servicio. Y griega. En su corazón le fue recordado. Casi sentí como si el Señor me dijera, estás roto y por eso morí por ti. No se trata de lo que puedas contener en tu recipiente. Es el hecho de que te hayas entregado a mí. Ya te recibí y aún puedo usarte. A partir de ese momento, encontró la paz en su corazón. Dice que, incluso antes de enfermarse, nunca había tenido ese tipo de paz. Encontró paz porque fue confirmado. Él sabía, aquí es donde necesito estar. Dios nos está preguntando, ¿dónde estás? No significa estar en un lugar de lujo, en un lugar donde nunca te enfermas. Incluso si hay dificultades y pruebas, cuando nos damos cuenta de que aquí, justo aquí, es el lugar donde el Señor quiere que esté, es cuando encontramos paz. Cuando nos encontramos bajo el trono del Señor, es cuando encontramos Noah, verdadero descanso. Así que oro, no sabemos qué vendrá en nuestro camino en el año 2022, pero oro para que podamos encontrarnos bajo el trono de Dios, que estemos espiritual y físicamente donde Él quiere que estemos. Cuando el Señor dice, Sam, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Que podamos decir, Señor, aquí estoy. Tú me dijiste que estuviera aquí. Me quedé, me mantuve aquí. Que podamos decir eso. Y que el Señor nos dé paz y ese descanso eterno. El descanso eterno no significa que mueres y vas al cielo. Ese descanso eterno y esa vida eterna los podemos disfrutar aquí en esta tierra, siempre y cuando estemos dentro de ese límite. Y que la Iglesia Sion cumpla esa tarea de multiplicar y sojuzgar. Multiplicar el reino, los límites del reino de Dios, no solo en Singapur, sino en todo el mundo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, lo único que queremos es estar donde quieres que estemos.
creemos que les brindarás a todos, a los miembros de nuestra iglesia sionista y a sus familias, la verdadera paz. Y el verdadero Noé, sábado y reposo. Y Padre, todos estamos pasando por diferentes tipos de dificultades y adversidades. Pero aún así, ayúdanos a estar donde tú nos pones. Cuando dices, ¿dónde estás, Adán? Que podamos decir, Señor, aquí estoy. Muchas gracias por su gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.